Bien, hermanos, feliz sábado. Vamos a seguir con la temática de la Biblia. Ya empezamos las reuniones por Zoom, así que esto en realidad ya va como un complemento aparte. Pero la idea es seguir entonces conociendo un poco de la Biblia, ¿bien? Cómo se formó, cómo se nos transmitió. Les pido de antemano que me disculpen si de repente sienten una bulla que viene afuera porque estacionaron una camioneta al lado y están moviendo cosas y de repente tocan la bocina, así que para que me perdonen eso, ¿bien? Los invito a que cerremos los ojos entonces para orar. Bondadoso Dios que está en los cielos, santo sea tu nombre. Te damos gracias por este día sábado y pedimos tu bendición para entender el tema, Señor. Por Jesús, amén. Bien, voy a compartir una presentación, pero primero comentarles de que ya venimos hablando sobre manuscritos, sobre materiales, vimos muchos manuscritos, pero la idea es simplemente que entiendan de que tenemos mucho material, ¿bien? Sobre el cual nosotros armamos nuestro texto de la Biblia, en particular del Nuevo Testamento. Más adelante voy a hablar sobre el Antiguo Testamento, que en realidad es una historia aparte del Nuevo Testamento, pero también es un texto seguro así a grandes rasgos, ¿bien? Ahora vamos a hablar del texto del Nuevo Testamento y vamos a entrar en algunas cosas bien puntuales, ya algunos detalles. Voy a dejarle entonces ahora la presentación para que podamos ir orientándonos acá. Entonces vamos a ver el texto del Nuevo Testamento. Resulta evidente que hoy en día, a pesar del avance de la tecnología, a pesar de que las imprentas modernas cuentan con un montón, ¿no es cierto?, de ventajas comparadas con las imprentas antiguas, seguimos viendo errores cada vez menos, pero siguen habiendo errores en nuestros libros modernos, es decir, hay erratas, repetición de palabras, a veces a alguien se le olvida apretar la tecla espaciadora, ¿no es cierto?, y quedan dos palabras juntas. Son mínimos, por lo general, cuando se saca un libro, se mandan una vez que sale la primera edición, la gente, otras personas, ¿no es cierto?, que va constatando estos errores, se los manda al autor para que en otra edición entonces se corrijan, ¿ya? Pero que existen errores en los libros modernos, con la tecnología moderna, siguen existiendo. Imagínense ahora cuántos más errores había en la antigüedad, cuando todo el proceso era operador dependiente, es decir, dependía netamente de la persona, de su capacidad para escribir, de leer, de oír. Entonces muchos errores se fueron transmitiendo en el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra error no la voy a ocupar como se ocupa habitualmente, ¿bien? La palabra error más bien tiene que ver con variaciones en el texto. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Hoy día vamos a ver el texto del Nuevo Testamento en particular. Espérenme un poco. Listo. Entonces, como yo les venía diciendo, nuestros textos del Nuevo Testamento transmitieron muchos errores. Es decir, si yo tomo un manuscrito y tomo otro, van a haber palabras que no calzan. Y muchos la acusan de ser errores en la transmisión, en la copia del manuscrito. Ahora, surgió a raíz de estos errores una ciencia llamada crítica textual, y que lo que se encarga en realidad de esta ciencia es bien simple. Ellos toman todo el material que se tiene, todos los manuscritos, toda la evidencia, porque el manuscrito en el fondo es evidencia de nuestro texto, se estudian, se comparan y se recuperan. Bueno, la idea en realidad es recuperar las palabras originales del autógrafo, es decir, lo que pretende la crítica textual a grandes rasgos, o esta ciencia, es reconstruir el texto tal cual salió de la pluma del autor. Bien, si se acuerdan en los videos pasados y en Sociedades Jóvenes, hablamos sobre el manuscrito sinaítico y de Konstantin von Tischendorf, que él era un crítico textual, él quería reconstruir el texto del Nuevo Testamento tal cual salió de los originales. Bueno, la crítica textual tiene en el fondo ese objetivo. Y existen dos subdivisiones de esta ciencia, que podría ser la baja crítica y la alta crítica. La baja crítica se encarga del texto, ¿bien? Del texto en sí mismo, mientras que la alta crítica se encarga de todo esto que es la autoría, la fecha de composición y el valor histórico del documento. Y si ustedes se fijan, sus Biblias, no todas, pero muchas, traen páginas introductorias, ¿ya? Donde se habla del, en el fondo, la alta crítica, de la autoría, etc. Por ejemplo, en mi Biblia está esta hoja que es la de Juan, y aquí entonces habla de esas cosas. Alta crítica y baja crítica, ¿bien? Ahora, veníamos diciendo que esta ciencia surge justamente de estos errores, ¿ya? Y estos errores principalmente los cometían los copistas, que eran los encargados de hacer los manuscritos, ¿bien? Ahora estos errores pueden dividirse en dos, pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. Yo sé que la palabra voluntario suena como un poco a malintencionado, ¿bien? Pero ya vamos a ir entendiendo bien en qué consisten estos errores. Entonces, errores involuntarios.
o sin intención. Resulta que en la antigüedad la forma de copiar era a mano, y el copista obviamente podía estar o mirando el manuscrito que estaba copiando, o podía estar oyendo. De hecho, en un principio los scriptorium, que eran donde se hacían estas copias, solía haber una persona que dictaba el texto y los copistas entonces, en la medida que iban escuchando, ellos iban copiando. Ahora, si usted piensa que las formas de copiar eran visual o auditiva, hay muchos errores que pueden surgir a partir de ello. Por ejemplo, si el cuarto donde estaba copiando tenía poca luz, ¿ya? Y sumado a eso, no sé, un copista anterior copió una palabra que apenas se distingue, obviamente el copista iba a tener dificultades o podía cometer un error, ¿ya? Podía omitir una letra, podía añadir una letra, podía pasar por alto una palabra, podía añadir otra palabra, repetir una palabra. Si el copista estaba oyendo lo que le dictaban, podía pasar que una palabra sonara parecida a otra, ¿no es cierto? Y él la escribiera por error, como casa de cazar o casa de nuestro hogar, ¿bien? Entonces podían darse esos errores, que eran errores involuntarios, sin intención, y que son parte natural del proceso manual de copia. Ya en el fondo el copista tenía que confiar en sus sentidos para hacer las copias. Y el ojo y el oído, obviamente, están sujetos a errores, ¿ya? Entonces, es importante entender que estos errores igual, o estas variaciones en los textos, se producían, se copiaban y finalmente de alguna otra forma, ¿no es cierto?, producto de esta transmisión del texto en que se copiaban más y se hacían más copias, en el fondo fue dañando el texto, la integridad. Entonces la idea es un poco depurar el texto original, ¿bien? Ir tratando de quitar o limar esa aspereza. Pero en términos generales estos errores no hacen que se pierda el mensaje, ¿bien? Vamos a ver algunas cosas que podrían cambiar el mensaje, pero que en realidad ya son problemas solucionados y que tampoco hay que exagerar lo que pueden significar, porque algunos dicen a raíz de estos errores, nuestra Biblia es inexacta, es imprecisa, no podemos confiar en ella, pero no hay que maximizar algo que en realidad no es tan grande. Entonces, podían haber errores propios de la forma de copiar, ¿no es cierto? Cuando ellos veían el manuscrito, la parte auditiva, si escuchaban una palabra mal, etcétera, eso podía traducirse en una copia con errores. Errores también de omisión o adición, es decir, podían quitar letras o añadir letras, podían quitar o añadir palabras. Entonces, omisiones y adiciones que podían ocurrir perfectamente. Y anotaciones en los márgenes. Estas anotaciones son interesantes porque muchas de estas ediciones eran comentarios que ellos escribían al margen en sus manuscritos. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Supongamos alguien tomara mi Biblia el día, en un futuro, y quisiera ocuparla para estudiar y para hacer un Nuevo Testamento en su época. Mi Biblia, acá abajo, tiene comentarios, y aquí yo le hice otro comentario mío. Entonces, muchas veces esos comentarios quedaban tan cerca del texto que se añadían al texto, pasaban a ser parte del texto. Entonces, eso es lo interesante y muchas de esas cosas se nos transmitieron. Entonces, hubieron anotaciones en los márgenes que se convirtieron en texto mismo, ya que no era el parte original de entonces lo que se había escrito en el autógrafo. Y esto pasa, ¿ya? ¿Son errores involuntarios? Sí, porque alguien pensó que este comentario, esta anotación, era parte del texto. Y se nos legó entonces así. Fíjense en algunas cosas, hablábamos de los errores visuales, auditivos. Fíjense en estos textos, en Romanos 5.1, 1 Juan 1.4 y Apocalipsis 1.5. Encontramos estas variaciones. En algunos manuscritos, por ejemplo, dice, tengamos paz con Dios, y en otros dice, tenemos paz con Dios. Entonces la diferencia está en tengamos y tenemos. Y si se fijan acá, todo ocurre simplemente por una O. Al lado están las palabras en griego. Y si se fijan en la primera, una sola O, que puede ser añadida, cambia todo el significado de una palabra. ¿Bien? Entonces, si se fijan, estas son las clases de variaciones o de errores involuntarios que podían haber. En 1 Juan 1.4 dice, para que vuestro gozo sea completo, pero después dice, la variación, digamos, dice, para que nuestro gozo sea completo. ¿Cuál es la diferencia? Solamente una letra, un cambio de una U por una E. Bien, y esas cosas pueden pasar perfectamente, una vez escribiendo también se les van esos detalles, entonces también hay que simpatizar un poco con el copista. Apocalipsis 1.5 dice, nos lavó de nuestros pecados, y en otra parte dice, nos limpió de nuestros pecados, y todo es por la adición o la omisión de una simple O. ¿Bien? Esos son algunos ejemplos. Entonces,
Esos eran los errores involuntarios, y ahora pasamos a los errores intencionales o voluntarios, ¿ya? Esto, fíjense que yo les decía que suena malintencionado, siempre que hablamos de, o asociamos esta palabra error, ¿no es cierto? Intencional o voluntario ya le da esa connotación negativa, pero no es el caso necesariamente. No, con eso obviamente no vamos a descartar que hayan existido algunos copistas malintencionados que hayan querido alterar el texto simplemente por el afán de hacer daño, sino que por regla general y en la mayoría de los casos siempre es buscando lo mejor para el manuscrito, ¿ya? De hecho, ellos pretendían corregir lo que parecía un error en el texto. Y el escriba también en su fuero interno creía que debía mejorar el texto que estaba copiando. Entonces, si él veía lo que consideraba un error, su deber era arreglarlo, ¿ya? Un ejemplo, una palabra mal deletreada, una palabra griega con una terminación que no corresponde en el contexto, o una forma que no corresponde al idioma original, ellos se creían entonces en el deber de corregir esto. Muchas veces también lo que ellos hacían eran añadir algunas palabras, pero esperando que esto pudiera aclarar el significado, como en Juan 7:39, que en realidad dice, pues todavía no era todavía no era el espíritu, y algunos manuscritos posteriores entonces añadieron dado, cosa que dijera pues todavía no había sido dado el espíritu, y así aclarar el significado. Nosotros también tenemos un ejemplo de esto en nuestra Biblia en español, en Daniel 8, cuando habla del continuo sacrificio. En el hebreo, la palabra sacrificio no está en el manuscrito, digamos, ¿ya? De hecho, la palabra solamente le fue quitado el continuo, pero los que tradujeron, ¿no?, la Biblia, ¿no es cierto?, al español, creyeron que la forma de aclarar el significado de este continuo era poniendo al lado la palabra sacrificio, porque algo que se hacía en el santuario diariamente era sacrificar animales. Pero la palabra continuo de por sí tenía más significado, ya se refería en el fondo al ministerio general que se hacía en el santuario. Pero entonces ellos creyeron que si ponían esta palabra estaban haciéndole un bien a lo que decía ahí, que le iba a dar claridad. Entonces ya tenemos un ejemplo cercano. Fíjense en lo siguiente. Si un escriba encontraba también declaraciones similares, por ejemplo, declaraciones que dio Jesús en un evangelio, y otro, podía modificar uno de estos para hacer que estuviesen de acuerdo, ¿ya? De hecho, si usted, y aquí quiero que leamos, en Mateo 11:19 y Lucas 7:35. Aquí el versículo base es el de Lucas 7:35. El copista quiso igualar Mateo al versículo de Lucas, y Lucas dice así: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos, ¿bien? Pero en Mateo 11:19 dice lo siguiente. Al final del versículo dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos también. Los dos suenan igual, pero resulta que la verdad es que en Lucas dice hijos en los manuscritos, pero en Mateo dice hechos o obras. De hecho, en mi Biblia aparece y dice en el comentario de Mateo, dice una variante es por sus obras, ¿ya? Porque en realidad la palabra hijos no era parte del versículo de Mateo, pero como este escriba consideró que los dos decían lo mismo, algo similar, quiso igualarlos, porque pensaba que en realidad apuntaban a lo mismo y que esa diferencia de palabras se debía a X motivo. Entonces él quería igualar esto. Y cambia hechos por hijos, ¿ya? Entonces puso en armonía el evangelio de Mateo, esta frase de Mateo, con la de Lucas. Ahora, sabemos que también los registros que se dejan de lo que Jesús dijo no son los mismos. Es evidente cuando leemos los evangelios, pero los evangelios piense también que los evangelistas en particular no escribieron o no copiaron lo que Jesús dijo al pie de la letra, ¿ya? Obviamente anotaban de los recuerdos, etc. ¿Bien? Pero entonces, este es un ejemplo de armonización. Esto podría considerarse un error voluntario, ¿ya? La persona consideró estos dos textos similares y los quiso poner en armonía, siendo que dicen cosas diferentes. Vamos a quedarnos con este ejemplo de Mateo y de Lucas para lo que sigue ahora a continuación. Bien, entonces, estos son algunos de los errores. Hemos hablado de la crítica textual, que es una ciencia que pretende reconstruir el texto, que se subdivide en una alta crítica o baja crítica, y también clasificamos los errores que podemos encontrar como voluntarios o involuntarios. Aquí el que juega este papel principal es el copista, ¿ya? Que muchas veces por cosas técnicas se generaban errores en sus manuscritos, y muchas veces él también de su propia voluntad entonces cambiaba algunas cosas esperando mejorar el texto. Ahora vamos a ver algunas de las reglas de la crítica textual
que se ocupan entonces para restaurar el texto al estado original, porque en el fondo hay que quitar de este texto el trabajo de estos copistas o su intención. Entonces, estas reglas surgen como principios que dirigen la crítica textual, ¿bien? No son rígidos, ¿ya? Pueden ir modificándose, y cada persona que aplica la crítica textual al texto, entonces, se encarga también de ir manejando a su medida, a su antojo, estos principios. Entonces tenemos un primer principio, y es que los escribas tienden a simplificar el texto, y es por eso que se prefiere la lectura más difícil, ¿ya? Vamos a volver al ejemplo de Mateo y de Lucas 7. ¿Cuál es la lectura más difícil entre las dos? ¿Hechos o hijos? Es decir, ¿qué me resulta a mí más difícil leer? ¿Que los dos digan hijos o que uno diga hechos y uno hijos? Eventualmente, la que dice hechos, porque ya nos das una separación de una palabra entre cada pasaje, ¿bien? Se suelen preferir entonces las lecturas más difíciles, obviamente. De repente se acumulaban tanto error en algunos textos que ya resultaba ridículo la lectura más difícil, entonces también eso se considera, hay que tener un poco de criterio también cuando se hace esto, ¿ya? Pero en general la lectura más difícil. También la calidad de los testigos es más importante que la cantidad, y esto es importante porque nosotros contamos, como yo les decía en videos anteriores, con más minúsculos que unciales, y dijimos que los unciales eran testigos de más calidad, digamos, que los minúsculos, o los primeros testigos, ¿ya? Los más importantes. Pero los unciales son los que menos testigos tienen, es decir, si comparamos numéricamente, hay más minúsculos que unciales, ¿bien? Pero aún así, como dice acá, importa más la calidad del testigo que la cantidad. Si yo tengo 10 unciales al lado de 10.000 minúsculos, voy a preferir esos unciales. A pesar de que son muy pocos, van a ser mi testigo primario, ¿bien? Entonces pueden haber miles de testigos que apoyen una lectura, pero si su fecha es tardía y entra en oposición con los testigos más antiguos, esa lectura se rechaza. Y aquí tenemos un ejemplo, en el mismo pasaje. Los testigos para la lectura de hijos en Mateo 11, cuando se trató de armonizar con Lucas 7, la encontramos en los códices de Efraime y Besae, pero estos códices son del siglo V ambos, ¿bien? Y la lectura de hechos o obras la encontramos en manuscritos que son un siglo anterior, en el Códice Vaticano y Sinaítico, que datan del siglo IV. Entonces, ¿cuál se prefiere? Obviamente la que es anterior, la del siglo IV, que sería Hechos. Esa es la lectura correcta, entonces, de este pasaje. Entonces, espero que hasta aquí se vaya entendiendo claro esto de lo que estamos hablando. Estas son reglas, como les decía, son algunas, obviamente hay muchas más, pero estamos viendo algunas para que podamos ir entendiendo más o menos cómo va el asunto. Y esta es una última regla, y que dice que en textos paralelos se prefiere la lectura diferente. Ya todos los evangelios presentan la misma opinión de Jesús, que por ejemplo, que es hijo de Dios, pero la palabra en que expresan esa opinión de que hijo de Dios va cambiando entre cada autor, ya entre cada evangelista. Y estas diferencias, a lo largo de los años, los copistas, ya sea intencional o no, solían armonizarlas, es decir, igualarlas, la hacían más plana, ¿ya? Entonces los textos en que se presentan diferencias verbales mínimas son los que se suelen preferir, porque ellos tenían esta manía de armonizar los textos, ¿ya? De igualarlos, de emparejarlos. Obviamente hay mucho que se pierde en ese intento, la riqueza misma del texto, etc. Pero en términos generales eso es lo que ellos querían hacer. Entonces, obviamente lo que va a preferir el crítico textual es los textos que presenten diferencias. Y así entonces ellos van armando el texto. Entonces usted tiene que mezclar todas estas reglas, ¿no es cierto? Y se va a dar cuenta en el fondo que la labor del crítico textual es algo compleja. Sí voy a aclarar lo siguiente: lo que hace un crítico textual en la Biblia, digamos, con los manuscritos bíblicos, es lo mismo que hace un crítico textual con cualquier libro de la antigüedad. Recuerde que yo le he dicho que hasta aquí nosotros el objetivo de estos videos es demostrar que el texto de la Biblia es un texto confiable, que lo que nosotros recibimos es confiable, no ha sido alterado en el tiempo sustancialmente, que uno pueda decir que el mensaje es totalmente diferente, porque no lo es, ¿bien? Pero los criterios que se ocupan para este fin son los mismos que se ocupan para cualquier documento de la antigüedad. La crítica textual no es una ciencia exclusiva de la Biblia, es una ciencia que se encarga de cualquier documento antiguo, ¿bien? Entonces, para que se entiendan y no piensen que porque la Biblia es para nosotros un libro sagrado, se trata con deferencia, ¿no es cierto?
de forma especial, en realidad, para analizar el asunto histórico, su validez histórica, la calidad de su texto. Se ocupan herramientas que se ocupan con cualquier documento antiguo. Bien, voy a salir entonces. Espero que les haya quedado claro el video, espero que les sirva también, que les pueda ayudar entonces en su comprensión de cómo se formó la Biblia. La próxima semana vamos a ver algo sobre las variantes textuales y después vamos a volver un poco hacia la historia del Antiguo Testamento y algunos ejemplos de manuscritos que me gustaría que conocieran. Desde ya les dejo la tarea o la invitación para que usted pueda buscar en internet sobre el manuscrito de Kell y los manuscritos iluminados. Vea fotos, son en realidad obras de arte muy lindas. Así que eso, hermano, feliz sábado a cada uno de ustedes.